Hola, muy buenas tardes. Eh, Hoy voy a compartir con ustedes una clase que a mí me gusta mucho, que se llama Gerociencia. La gerociencia es una ciencia creada alrededor de 7 años que se encarga del envejecimiento, cómo mejorar el envejecimiento. Esto es todo futuro y sobre todo para ustedes jóvenes que les va a tocar vivir en esta época en donde el envejecimiento de la población va a ser muy importante, pero lo importante es que hoy día la ciencia se está preocupando de que ese envejecimiento sea de una mejor calidad. Y es así como esta clase que les presentará a ustedes tendrán el gusto de que esta conferencia que yo tomé, esta clase de la conferencia que dio el doctor Felipe Sierra, que fue el fundador de la girociencia. Él es un chileno, es un doctor en microbiología, que ha vivido muchos años en Estados Unidos y que ha sido el creador de esta ciencia. Ya lleva alrededor de 7 años, que tiene por objetivo mejorar las condiciones del envejecimiento. Hablo del envejecimiento y no de las enfermedades, del envejecimiento propiamente tal. Así que los invito y espero que ustedes se entusiasmen con esta nueva ciencia. Bueno, lo primero que quisiera comentar es que este tema de vivir mejor el envejecimiento ha sido un tema de toda la historia de la humanidad. Y podemos ver ya que en esta pintura del bosque del Bosco del siglo XVI, ya, ¿no es cierto?, se planteaba la fuente de la juventud. Y aquí podemos ver que a mano izquierda en la pintura podemos ver, ¿no es cierto?, que está seco y que hay una serie de personas ahí que han perdido la funcionalidad, que están con muy baja funcionalidad, que están incluso acostados, tirados en el suelo, y que están queriendo entrar a esta fuente de la juventud. Ingresan estas personas a la fuente de la juventud y después, una vez que están adentro, salen rejuvenecidos y podemos observar que salen a otro mundo, porque salen a un mundo donde hay vegetación y donde hay mucho más alegría, hay gente comiendo, hay gente disfrutando de la vida. ¿Ya? Y eso es lo que buscamos siempre. Y eso es lo que está buscando hoy día en la ciencia y de eso quiero conversarles ahora. Bueno, lo primero decir rápidamente que Chile, nosotros en Chile venimos haciendo muchas cosas desde los años 90, yo tengo la suerte de haber estado desde los años 90 en esto y de trabajar también en investigación, y así como hemos creado AFAM, por ejemplo, y podemos observar que a pesar de que nos quejamos de que nos falta mucho, podemos ver que nosotros estamos a nivel de las líderes mundiales en cuanto a esperanza de vida. En las Américas, en Canadá tiene el primer lugar con 82,8 años de esperanza de vida al nacer, nosotros tenemos 79,5 y después viene Estados Unidos. Por lo tanto, nosotros hemos hecho bastante y esperamos seguir haciendo. Bueno, entonces aquí, ¿no es cierto?, es el envejecimiento es el principal factor para múltiples enfermedades. Como vemos en este gráfico, estos dos gráficos, podemos observar, ¿no es cierto?, que las curvas de cáncer para los distintos cánceres empiezan más o menos a los 60 años. Ahí se dispara la curva, de los distintos cánceres, distintos tipos de cáncer. En cambio, ¿no es cierto?, hay alguna curva más o menos alta que en los niños, pero después también se aplana la curva y sube en el cáncer. Lo mismo en Alzheimer. En Alzheimer la curva empieza a los 70 años y no vemos nosotros niños de 7 años o de personas de 40 años con Alzheimer. Hay algunos casos, pero son raros. Entonces, aquí lo que nosotros vemos, ¿no es cierto?, es que es el envejecimiento el que ha hecho, ¿no es cierto?, que estas enfermedades se presenten. Por lo tanto, podemos concluir que el mayor factor de riesgo para casi todas las enfermedades es el envejecimiento mismo. Es un enemigo interno, es lo que nosotros tenemos en nuestra biología, en nuestro cuerpo. Aquí está donde tenemos que hacer un trabajo. Y eso es lo que hace la geronciencia. Pero eso ya lo sabíamos, ¿no es cierto? Pero el problema es que no puedo cambiar la edad cronológica, no la puedo cambiar. Pero sí puedo cambiar la edad biológica. ¿Qué es lo cronológica? La cronológica es con la edad que yo nací y la que llevo por calendario. Yo puedo tener 70 años, pero si me hago exámenes de biomarcadores de sangre, puedo observar que yo tengo una edad biológica de 58 años. Por lo tanto, hoy día lo que nosotros buscamos es que las personas tengan una vida la mejor posible, ¿no es cierto?, para mantener una edad biológica mucho más baja que la edad cronológica.
Y esto es lo que hace la gerociencia. Y ya les voy a mostrar algunos experimentos que se están haciendo ya en ese sentido. Ahora, ¿cómo se relaciona el envejecimiento y las enfermedades? Cuando va al médico uno, el médico se preocupa de verte los síntomas, ¿no es cierto? Verte los síntomas de la hipertensión, de la diabetes, de todas las enfermedades. Pero no se preocupa de ver cómo está el envejecimiento, consecuencia que el envejecimiento es el primer factor de riesgo. Entonces, ¿no es cierto? Aquí se cruza la biología de las enfermedades, que ya conocemos, la biología de la hipertensión, la biología de la diabetes, pero se cruza con la biología del envejecimiento, que no la conocemos mucho ni la tratamos. Y lo mismo con la enfermedad número 2. Entonces, ¿qué hacemos frente a esto? ¿Qué hacemos frente a esta realidad? Ahora, por otro lado, los adultos mayores también tienen mucha comorbilidad, es decir, que ya, ¿no es cierto?, también a partir de los 60 años empiezan a tener 3, 4, 5 enfermedades, ¿ya? Y, por otro lado, ¿no es cierto?, la medicina hasta hoy día ha tratado de ir tratando cada una de esas enfermedades. Entonces, aquí hay un juego que se va bajando con un martillazo, ¿ya? Y ese martillazo son los fármacos. Le pegamos, ¿no es cierto?, a cada enfermedad que hay aquí, un martillazo con un fármaco. Y llegamos a la polifarmacia, lo que es bastante preocupante porque los medicamentos interactúan entre ellos. Por lo tanto, ¿no es cierto?, personas que llegan a etapas altas de la vejez con mucha comorbilidad son muy complejas de tratar porque toman mucho fármaco. Y aquí, ¿no es cierto?, esto es lo que se ha descubierto hace 7 años. Y se ha descubierto el sustrato molecular del envejecimiento. Y fíjense que se descubrió al mismo tiempo en Europa y en Estados Unidos. Y acá el de mano izquierda es el de Estados Unidos, donde está el doctor Sierra, y acá el de Europa, donde hay varios otros autores. Entonces, dentro de del sustrato molecular están el daño molecular, la epigenética. Nosotros nacimos con una genética y una epigenética, es decir, que el ambiente también va modificando los genes. Están las células madres, está la proteostasis, que es la proteostasis, es la alteración de las proteínas, está la inflamación, los procesos inflamatorios. Todas las enfermedades crónicas que tienen nuestros adultos mayores hoy día le generan mucha inflamación. Y por eso que el COVID, ¿no es cierto?, que es una enfermedad del SARS-CoV-2, el virus SARS-CoV-2 que produce proceso inflamatorio, afecta más a aquella persona que está obesa o que está con diabetes, porque esa persona de por sí ya tiene muchos procesos inflamatorios. También está el metabolismo, del que vamos a tratar mucho después, cuando ya, ¿no es cierto?, estemos viendo envejecimiento 2, otros problemas de la biología y, por supuesto, la respuesta al estrés. Cómo respondemos, la resiliencia que tenemos nosotros para responder al estrés e irnos adaptando. Bueno, aquí está el doctor Felipe Sierra, ahí se los presento, ¿ya? Y entonces él plantea que la gerociencia es un campo interdisciplinario que se preocupa de la relación entre la biología de las enfermedades y la biología del envejecimiento. Entonces, en este gráfico, ¿no es cierto?, tenemos en celeste la biología de las enfermedades, que ya es lo que conocemos y que es lo que tratamos con fármacos, etcétera, y la biología del envejecimiento. Ahora, cuando se entrecruzan ambas, aparece la gerociencia. Entonces, esta gerociencia, ¿de qué se va a tratar? Va a tratar, ¿no es cierto?, la parte biológica del envejecimiento. Y el esfuerzo que está haciendo hoy día es cómo interfiere aquí en esta biología del envejecimiento y no solamente en la biología de las enfermedades. Y la hipótesis de la gerociencia, que en la medida que uno achica los factores adversos del envejecimiento, también desaparecerían las enfermedades que, como vimos, aparecen con el envejecimiento. Y aquí, ¿no es cierto?, vemos que disminuiría los problemas del envejecimiento, la biología del envejecimiento que genera problemas, y disminuirían también las enfermedades. Esa es la hipótesis de la gerociencia. Ahora, esto se ve bonito, esto es un sueño, no es un sueño, ya hay bastantes avances. Entonces, la hipótesis de la gerociencia, si retrasamos el proceso de envejecimiento, será posible retrasar la aparición no solo de una, sino de la mayoría de las enfermedades crónicas que más afectan a los humanos. Entonces, retrasamos el proceso de envejecimiento y vamos disminuyendo también las enfermedades. Y aquí vemos que el envejecimiento es moldeable, ¿ya?, de que es posible hacerle cambio, ¿no es cierto?, y que una vez que le hacemos cambio al envejecimiento,
mejora también la salud. Y fíjense que ya Luigi Cornaro en el siglo XVI, en el siglo XV, ya, ¿no es cierto?, él nace en 1464, ya él tuvo problemas de salud, que a la edad de 35 años sufría mucha fiebre crónica y problemas gastrointestinales. Modificó su dieta y empezó a comer 400 gramos diarios de alimento y 400 también de vino. Y llegó a vivir hasta los 102 años, ya con una excelente vida, y escribió un manual que se llama El discurso de la vida sobria, de Luigi Cornaro. ¿Ya? Y ahí, como ven, ya desde el principio de nuestra humanidad, que ya había preocupación por retardar el envejecimiento y que la restricción calórica era una estrategia para disminuir o retrasar el envejecimiento. Y aquí les voy a mostrar algunas investigaciones que se están haciendo, y esta es una investigación de restricción calórica a ratones. Y aquí podemos ver cómo, en el gráfico acá, en el cuadro, ¿no es cierto?, en la escala, podemos ver que a estos ratones se le han hecho, hay un grupo de ratones que no se le ha hecho ninguna intervención, que es el grupo control, a otros se le ha hecho una restricción calórica de un 25%, de un 50%, y han vivido más, de 55 viven más meses, y los de 65 viven aún más meses. El grupo control es el grupo que está abajo, ¿no es cierto?, como ustedes ven, con poco pelaje, ya con el grupo que es el grupo A y B, pertenecen al grupo control, y en cambio en el grupo C y D se les hizo una intervención y se les hizo esta restricción calórica, como ven ustedes, el pelaje, la expresión de la cara, la postura que tienen, ha cambiado todo eso con la restricción calórica. Ahora, si observamos este gráfico rápidamente, podemos observar que la línea en rojo fue el grupo control y la línea oscura fue la línea en que se hizo la intervención y cómo vivió muchos meses más el ratón. Entonces, conclusión de esta restricción calórica: comer menos alarga la vida, y si no la alarga, aumenta los años de vida saludable. ¿Ya? Entonces, esto de comer menos, cuando nosotros le hablamos a nuestros pacientes de las porciones, nos estamos refiriendo a eso. Bueno, también hay otras experiencias que se están haciendo en una experiencia que se llama parabiosis, que es la transfusión sanguínea. Y aquí se ha hecho transfusión sanguínea de ratones jóvenes a ratones de mayor edad, y se ha visto cómo se ha retrasado el envejecimiento en aquellos ratones viejos que han recibido sangre de ratones más jóvenes. Y aquí podemos ver también que en la línea que está la roja y la oscura, también se estudió la parte cognitiva y se observó que aquellos ratones que habían recibido transfusión sanguínea mejoraban también la función cognitiva. Entonces, la conclusión de este tema que se ha ido descubriendo de la sangre podría ser un buen indicador de edad cronológica, y en ella podríamos encontrar el elixir de la juventud. ¿Ya? Así que también este es otro trabajo que se está haciendo preclínico que se está haciendo con animales. Ya se va avanzando bastante para llegar a lo clínico. Hay lugares, en Europa especialmente, en donde ya se están haciendo experimentos clínicos. ¿Ya? También hay aproximación farmacológica, y aquí especialmente con un fármaco que se usa mucho a nivel de los establecimientos de atención primaria a las personas con diabetes, que es la metformina. La metformina, ya se habían hecho algunos estudios que se veía que aquellas personas que tomaban metformina hacían menos accidentes cerebrovasculares. Pero aquí la hipótesis es que dando la metformina desde joven ya sería menos acelerado el envejecimiento. Y se está también haciendo experimentos con ello. ¿Ya? Ahora, también hay otros experimentos que se están haciendo en Estados Unidos con la rapamicina. La rapamicina es un principio activo que se obtiene desde la isla de Pascua, por eso se llama rapamicina. Y aquí se observa un experimento que se está haciendo con ratones, ¿no es cierto? Y los ratones que están, no lo ven ustedes mucho, pero los ratones que están en mejores condiciones son aquellos a los cuales se le ha dado rapamicina. Y los ratones controles están en mucha menos condición. Los ratones que se les dio rapamicina empezaron a correr por todos lados, no perdieron el pelaje, se mantuvieron activos, pudieron reaccionar a todo el medio ambiente. Y aquí también otros productos farmacéuticos que también se le han dado a estos ratones, y vemos que el del grupo control
también perdió el pelaje y el otro ha estado mucho más íntegro. También se están haciendo experimentos con la quimioterapia en animales, especialmente en ratones, y aquí se observa que en el gráfico que está acá, en el gráfico que está acá a mano derecha, es que se observa que se han eliminado células senescentes, o sea, células que ya están, que están por fallecer. Esas células se han ido eliminando y a los ratones que se han eliminado esas células han recuperado su juventud. Gero, que es una investigación que hace la Facultad de Medicina en conjunto con la Facultad de Ciencia, está haciendo un tremendo estudio de una cohorte de 300 adultos mayores, en donde se le está siguiendo por 8 años y se están estudiando todos estos tipos de parámetros, se están buscando marcadores biológicos y también se están utilizando elementos genéticos, se está usando el cerebro, y en forma muy interesante que se está estudiando el microbioma también. El microbioma y el microbioma se estudia en deposiciones en la flora bacteriana que nosotros tenemos, en que la hipótesis es que esa flora bacteriana tiene mucha relación con la función cognitiva, porque este gero es fundamentalmente en prevención de demencias. Aquí, ¿no es cierto?, lo que hoy día se está haciendo los esfuerzos y de lo que está encargado sobre todo el doctor Sierra, es de cómo, ¿no es cierto?, relacionar todos estos factores del envejecimiento, estos marcadores que vimos acá, con las personas respecto a su resiliencia. ¿Qué resiliencia tienen las personas para enfrentar las enfermedades? ¿Qué resiliencia tiene, por ejemplo, una persona que tiene un COVID? ¿Cómo la vive? Si es resiliente a la enfermedad, si sale adelante o no. Y después de esa resiliencia, nosotros encontramos la fragilidad. Nosotros, y en especial yo soy una estudiosa de la fragilidad, ya vengo trabajando en este tema de la fragilidad hace muchos años, y por eso que creamos EPAM y EFAM, porque EFAM identifica la fragilidad. Y lo importante es encontrar a la persona antes que llegue a pérdida de la funcionalidad, y ahí se pueden hacer muchas cosas, y lo que está planteando la ciencia es que nosotros deberíamos hacer algo antes de la fragilidad en la resiliencia. ¿Ya? Ahí todo un ámbito de estudio para no llegar, ¿no es cierto?, a la pérdida de funcionalidad y a la descompensación de las enfermedades que están y a muertes prematuras muchas veces. Entonces aquí vienen dos conceptos nuevos, resiliencia y fragilidad, temas sobre los cuales nosotros en Chile ya hemos estado trabajando bastante desde el año 2000. Ahora, como ven, ¿no es cierto?, enemigos internos. Y ahí la pérdida de resiliencia y aparición de la fragilidad llevan a riesgo de enfermedad. Por eso que nosotros en EPAM, cuando ustedes lo pasen, van a ver que EFAM es para identificar fragilidad. Ya, en resumen, sabemos que algunas personas de edad avanzada tienen alto riesgo, pero también sabemos por qué, sabemos cómo intervenir, pero no todas tienen alto riesgo, son algunas. Las enfermedades para el COVID, ¿no es cierto? Y vemos aquí que los que más fallecen por COVID son personas mayores. Pero biológicamente frágiles, las personas de edad avanzada tienen alto riesgo. ¿Quiénes son los que más fallecen? Son los adultos mayores biológicamente frágiles, porque hay personas, ¿no es cierto?, que hoy día corren la maratón y tienen 102 años. Esas personas son de edad avanzada, pero no frágiles. Entonces, es muy importante diferenciar entre la fragilidad y un envejecimiento, digamos, sin fragilidad, ¿ya? E indudablemente que si nosotros trabajáramos mejor en la atención primaria y tuviéramos bien identificados a las personas frágiles y bien tratadas y con un control mucho mejor, impediríamos muchas de las muertes hoy día que hemos tenido con el COVID. Aquí vemos, ¿no es cierto?, las etapas que tiene el COVID. Pasamos por la primera etapa, ¿no es cierto?, que son los primeros síntomas. Después ya en la segunda etapa, cuando se empieza a agravar. Y aquí, si una persona que está en la segunda etapa es frágil, es muy probable que pase, ¿no es cierto?, a respiración artificial. Pero si la persona no es frágil, puede vivir la primera etapa del COVID sin tener ningún problema, como lo vemos en muchos. Aquí también como la diferencia, y estos son estudios en ratones también, perdón, en monos, en donde se ve cómo influye el COVID en los alvéolos. Aquí tenemos las paredes de los alvéolos, ¿no es cierto? Este es un control, vemos un mono ya con COVID, ¿no es cierto?, con SARS-CoV-2, con el virus, que ya, ¿no es cierto?, como ven ustedes, inflama
completamente las paredes del alveolo, lo que no permite el intercambio, pero cuando ese mono llega viejo, ese ya se hace muy difícil, y eso también es lo que uno piensa que le está pasando también al pulmón de una persona mayor a nivel de alveolos, por eso que se produce, ¿no es cierto?, esta dificultad respiratoria. Ahora, ¿qué se está haciendo hoy día? Entonces, ¿qué se pretende hacer? ¿No es cierto? Se está tratando con vacunas, con algunos fármacos, ¿ya? Pero aquí lo que se está tratando de hacer es actuar sobre el envejecimiento, ¿ya? Entonces se están dando varios productos químicos, entre ellos, como les digo, la metformina. Todos estos son estudios, ¿ya? Y que se está tratando el huésped, no el virus, porque el virus se trata con otros fármacos, pero se está mejorando la condición de la persona mayor para enfrentar. Y aquí, ¿no es cierto?, estamos, la defensa desde el punto de vista de la gerociencia, ¿no es cierto? Aquí tenemos todos los productos químicos que se estarían usando, ¿no es cierto? Y estaríamos llegando con la persona mayor hasta una situación de rehabilitación si es que ha tenido el COVID. Y como vemos, también se necesitan paliativos. Aquí todos estos paliativos que están en estudio, que están acá, son los que están actuando en los distintos parámetros que ya dijimos del envejecimiento que empiezan, ¿no es cierto?, a fallar. Ahora, la defensa, necesitamos mejorar la resiliencia y la fragilidad, como les decía anteriormente, es específica para el COVID-19, reconocer que las restricciones también afectan la salud. ¿Cuáles son las restricciones? Que la gente no salga de la casa. Lo peor que le ha hecho a las personas mayores estar dentro de la casa es haber bajado ¿no es cierto?, su actividad. Restricción basada en fragilidad, no en cronológica, es reconocer que ahora no son los abuelos, los de ahora, no son los mismos que los de hace años anteriores, somos distintos. Mejorar el manejo de la resiliencia y la fragilidad. Ya, y muy importante, y aquí el doctor Fidel Sierra lo decía, un catastro de fragilidad para toda la población. Algo, chiquillos, con lo que yo he soñado, que vengo peleando desde el año 2000, que tengamos un catastro de fragilidad, pero no me hacen caso, porque no creen. Y especialmente, desgraciadamente, los que menos creen son los médicos. Lo digo así y lo digo en voz alta. ¿Ya? Y aquí, ¿no es cierto?, la OMS creó un instrumento que se llama ICOPE, nosotros tenemos el FAM, y favorecer la investigación del envejecimiento, ¿no es cierto? ¿Ya? Y EFAM, ¿ya? Y esto, ¿no es cierto?, el edadismo, que va a ser lo que va a producir esta pandemia, va a generar más edadismo, va a haber más porque las personas se van a hacer más frágiles y más dependientes. Los adultos mayores no son desechables, los adultos mayores pueden y quieren aportar a la sociedad, no siempre son expertos en composición, eso no los hace idiotas porque no son expertos en composición. Hay que cambiar la actitud a todo nivel. En resumen, ¿no es cierto?, el envejecimiento es de lejos el mayor riesgo para complicaciones serias de infecciones por coronavirus y es paliable. Si aplicamos los principios de gerociencia, habrá menos sufrimiento y muertos por COVID, pero también para futuras pandemias y epidemias. Si retrasamos el proceso de envejecimiento, será posible retrasar la aparición no solo de una, sino de la mayoría de las enfermedades crónicas que más afectan a los estudiantes. Y eso es lo que quería compartir con ustedes, estudiantes, y espero que se motiven con esto. Este es el mensaje que yo les mando.